Son las 9:09 de la noche, en directo, en Claramente Claro, en Cantabria TV. Desde vuestro Facebook nos podéis ver también, aparte de la televisión, podéis mandaros vuestros comentarios, como decimos aquí, vuestras inquietudes, ideas y fundamentalmente críticas, que también nos vienen muy bien para poder ir mejorando poco a poco en el programa. Y aquellos temas, aquellos asuntos, aquellas cosas que queréis que se traten en nuestro programa, pues oye, agradecidísimos de que nos lo podáis mandar. Por mi derecha, Emilio Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. Leticia Díaz. ¿Qué tal? Por mi izquierda, Mario Iglesias. Y Jorge de Miguel. Hola. ¿Bien? Muy bien. Vale. Bueno, pues ya se acercan las Navidades, me imagino que todos preparados. Y para los políticos se acercan otro tipo de campañas, no exactamente la de las Navidades. Antes de meternos en materia, antes de hablar de ciertas cosas, me gustaría hablar con Mario, porque ahí en su municipio pues están con una historia que el año pasado también hicieron, zapatos rojos. ¿Qué consiste todo eso, Mario? Pues dentro de las actividades que desde la Mancomunidad de Altamira-Los Valles, que integramos los municipios de Cartes, Santillana y Reocín, pues dentro de esas actividades, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que es este domingo día 25 de noviembre, pues mañana mismo, mañana día 23, viernes 23, y este año en Puente de San Miguel, en el municipio de Reocín, el año pasado tocó en Cartes, vamos a hacer una instalación de arte público de zapatos rojos, entre 500 y 1000 zapatos rojos. Los vamos a instalar en la plaza de la Robleda, que lo conocéis, el Parque de la Robleda, porque es el parque donde se hace todos los 28 de julio, es el Día de las Instituciones. Entonces vamos a llenar de zapatos rojos que nos han ayudado a pintar pues, las distintas asociaciones de mujeres o de colectivos de los 3 municipios, y es una representación de arte de una artista mexicana que se llama Lina Chauvet, que lo hizo para conmemorar el asesinato de su hermana por su cuñado. Entonces, a partir de ahí se ha hecho en diferentes países del mundo, en muchos países del mundo, y el año pasado una de las educadoras sociales de la Mancomunidad pues me lo propuso, me pareció muy bien, le pedimos autorización a la propia artista vía correo electrónico y enseguida nos autorizó, lo hicimos en Cartes, salió tan bien, y a pesar del día de perros que hacía, porque llovía a mares, hubo bastante participación, y la verdad es que este año ya la propia gente nos decía que sí, que dónde lo íbamos a hacer. Las propias asociaciones o personas que están en las asociaciones que colaboraron en esto de pintar los zapatos rojos. Y aparte de los zapatos rojos, que estarán de 10 de 10 de la mañana a 2 de la tarde ahí en el Parque de la Robleda, pues también vamos a hacer otro tipo de actuaciones, como un espectáculo le denominan, que es de acrobacias aéreas, que lo vamos a hacer también en el auditorio que hay en el Parque de la Robleda, y luego leeremos un manifiesto contra la violencia de género. Pues me parece muy bien, además os animo a que cosas de estas, actividades de este tipo, pues que se vayan haciendo no solamente en Reocín, sino en más municipios de España. Siempre hay que estar en guardia, para que a ver si vamos acabando con todas estas barbaridades que se cometen de vez en cuando. Bien, vamos al tema, vamos a la tertulia. Teníamos por aquí tema Gibraltar, un tema pues que vuelve otra vez a estar de moda. Leticia, háblanos un poco. Os cuento un poco la historia Sí. de Gibraltar. Porque yo creo que es verdad, tendemos a hablar del momento presente, pero no sabemos muchas veces de dónde viene el origen, y bueno, es bueno comentarlo. Por hacer el cuento lo más corto posible, estamos en la España año 1700, el monarca Carlos II, los últimos de la Casa de los Habsburgo en España, pues va a fallecer sin descendencia. Entonces, no olvidemos que veníamos de 200 años, dentro de los cuales pues, tenemos nuestro máximo esplendor. Éramos una potencia, teníamos muchos territorios, y por lo tanto, ante la muerte de un monarca sin descendencia, pues empiezan las inquietudes de ver quién se va a comer el pastelito. Hay 2 posibles candidatos con más fuerza, pero lo cierto es que uno de ellos es el que el monarca deja en su testamento. En este caso estamos hablando del nieto de Luis XIV, del rey Sol de Francia, Felipe de Anjou, y ese es el que finalmente ganará de la Casa de los Borbones y se convierte en Felipe V. En ese momento había otro candidato que era el que apoyaban los ingleses, porque veían
que la posibilidad de que Francia y España fueran de la mano, un abuelo y un nieto gobernando, pues nos iba a dar demasiado poder, y en ese sentido, bueno, pues ellos apuestan por alguien de la casa de los Austrias, en este caso, bueno, pues por el archiduque Carlos de Austria. Incluso España también tiene divisiones internas, porque parte se inclinan hacia un monarca. Bueno, esto es la historia de nuestra historia, ¿no? Siempre estamos así con nuestras guerras. Pero lo cierto es que quien mejor sale parado de toda esta historia, al final son los ingleses. Realmente la historia del Peñón de Gibraltar, la historia de Gibraltar, es, y hay que decirlo así, una historia de rapiña, de piratería, y ahora explico rápidamente por qué. Este era un poco el contexto histórico. ¿Cómo se sacan tajada los ingleses? Bueno, pues los que apoyaban al archiduque Carlos le dicen que van a intentar hacerse con el peñón, pero para el archiduque, es decir, dentro de esas guerras, le dicen, oye, nosotros vamos a ocupar este trocito que es muy estratégico. Pensemos que además Inglaterra, si por algo se ha caracterizado, era porque el dominio del mar es lo que más poder les ha dado, ¿no? Otros eran mejores por tierra, pero ellos, la parte marítima, la Royal Navy, pues era lo que efectivamente les hacía mucho más poderosos. Entonces, con la excusa de que te vamos a ocupar esto estratégico para el monarca español, pues se hacen con una parte. ¿Qué es lo que sucede después? Que en el momento en que hay que firmar la paz, por cierto, la paz al principio no interesaba mucho, pero cuando se ve que este archiduque al que apoyaban los ingleses hereda, sin que estuviera previsto, también en Austria, se dan cuenta de que vamos a firmar la paz, porque claro, tan grave es que estén los franceses y los españoles unidos, que les va a dar mucho poder, como que ahora resulta que se nos una con los austriacos, con lo que había sido, ¿no?, el imperio austrohúngaro. Imaginaos, pues también mucho poder. Entonces al final los ingleses, que son los más hábiles para estas cosas, bueno, pues consiguen que nos vayamos incorporando a ese tratado de paz, y se firma en 1713 el Tratado de Utrecht. Sí. Ahí lo único que se otorga a los ingleses es la posibilidad de que se asienten en suelo español, y por supuesto la soberanía en ningún caso se pone en duda, una base militar inglesa. ¿De acuerdo? Pero esa cesión la hace España. Esa cesión la hace por la paz. A cambio de la paz, te permitimos tener una base militar. Ese es el origen. Y claro, en ese momento estamos hablando de una franja pues muy pequeñita. Mirad, por hacernos una idea, hoy podemos estar hablando de unas 34.000 personas y unos 7 kilómetros cuadrados. Es que entonces no era ni tanto, ni por supuesto tampoco tanta gente. Entonces, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo esto ha ido creciendo y se nos ha ido de las manos? Porque esto es lo que hay que ver con posterioridad, ¿no? Bueno, para empezar, ¿por qué es una colonia? Os digo esto porque igual algunos, y los de algunos partidos que también lo están sacando, y dicen, oye, claro, si reclamamos Gibraltar, a ver si nos van a pedir Ceuta y Melilla. Pero miren ustedes, es que Ceuta y Melilla, antes de que existiera el Reino de Marruecos, ya eran españolas, o sea, no tiene nada que ver, no son colonias. Ceuta y Melilla, para que un territorio sea una colonia, uno tiene que sacar a los habitantes que hay allí y ocuparlo él. Desgajar Esto es lo que ha pasado en Gibraltar. De hecho, fijaos, los que habitaban Gibraltar, hoy todavía hay un ayuntamiento que se llama Ayuntamiento de Gibraltar en San Roque, que está en territorio igual de español que el Peñón, pero de alguna manera los habitantes que ocupaban entonces Gibraltar tuvieron que salir. ¿Y quiénes son los que habitan hoy Gibraltar? Pues los descendientes de los distintos que fueron pasando por aquella ocupación que hubo en aquel momento. Ya digo que nunca se discutió la soberanía, es decir, estaba claro que el territorio era español y eso no estuvo en cuestión. Tampoco estuvo en cuestión ni las aguas ni el espacio aéreo. Os digo esto porque, claro, con el paso del tiempo pues hemos tenido realmente muchas violaciones del Tratado de Utrecht hasta llegar a la última, que ha sido en 2012. El 20 de mayo de 2012, sabéis que nos tiraron al mar, a las aguas territoriales
españolas, pues unos bloques inmensos de bueno, no sé, de hormigón y de distintas materias que acabaron con uno de los caladeros de nuestros pescadores que, bueno, pues pusieron el grito en el cielo, pero es que esta ha sido la forma habitual de actuar de los ingleses. Y entonces ahora resumo muy rápido cómo he traído un mapa que no sé si se verá muy bien en la antena o no, Yo creo que pero nos van a ver acercar si la es cámara. posible, de cómo empezó en 1713 y cómo está hoy. Bueno, no salen las aguas, ¿no? Que habría que añadirlas, pero para que se vea cómo han ido ocupando espacio. Pero lo peor es cómo lo han hecho. Por eso decía lo de la rapiña y lo de la piratería. Mirad, siempre se han aprovechado... Cómo ha ido creciendo. Ahora mismo en pantalla estamos viendo Eso es. cómo ha ido creciendo un trocito pequeño, cómo han ido ampliando, que si el Eso es. aeropuerto, que si el puerto, porque además parte del puerto está en aguas españolas. Sí, no, claro. Pero ahora explicamos cómo se ha llegado a esto. Resulta que siempre ha sido por la buena voluntad, la caballerosidad. Yo no sé por qué tienen fama los ingleses de ser muy caballeros y a la hora de la verdad, nuestras relaciones diplomáticas, los que realmente hemos actuado como caballeros hemos sido los españoles. Es que al final los Quijotes somos nosotros. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿de qué se aprovecharon? Bueno, pues curiosamente empezaron por razones humanitarias. Bueno, como había conflicto, dijeron, mira, ¿por qué no hacemos una franja de terreno? Por supuesto español, faltaría más, como lo era todo, una franja de terreno que le vamos a llamar campo neutral. O sea, como de, zona de no agresión, campo neutral. Y entonces, bueno, España, que al principio fue resistente y tal, no sé qué, bueno, luego dijo, bueno, pues venga, hay un campo neutral. ¿Qué pasó con el campo neutral? Que llegó una epidemia de fiebre amarilla. Esto diréis, ¿cómo sabe esta tanto? Es que me lo explicó muy bien un profesor de Derecho Internacional, entonces jovencísimo, ahora supongo que será un catedrático de prestigio, que se llama Javier Díaz Hotzleiner, que era un experto en esta materia, y lo contaba con tanta pasión que de alguna manera nos contagió, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Llega una epidemia de fiebre amarilla y le pide el gobernador que estaba en ese momento en el Peñón, le pide a las autoridades españolas, por razones humanitarias, que le dejen instalar allí pues un campamento sanitario. Y nosotros, que somos buena gente y muy caballeros, decimos que sí. Cuando acaba la epidemia, de allí no se mueve nadie. No solo no se mueve nadie, sino que colocan 2 centinelas y ya de momento nos han quitado 800 y pico metros. Por eso digo que empezó siendo 5 kilómetros y ahora prácticamente son 7 kilómetros. Bueno, pues que parece una tontería, pero bueno, pues son 2 kilómetros más ¿no? sobre el territorio español. Bueno, esto nos pasa la primera vez, pero es que a los pocos años, en 1854, creo que fue 1754, vuelve a haber otra segunda epidemia. Y nuevamente, oye, volvemos a caer. Parece que el español es el único que da 2 veces con la misma piedra. Nuevamente, 1854, volvemos a avanzar dentro del campo neutral, de tal manera que ya deja de haber campo neutral. El campo neutral, por lo que veíamos antes, es este trocito de arriba, que al final pues lo ocuparon íntegramente. Y os decía que siempre ellos... Vamos, que no llegaron hasta Badajoz. No llegaron de milagro, ¿no? De momento. ¿Qué pasa? Que ellos de alguna manera siempre han tenido la espinita de saber que son una colonia. De hecho, Naciones Unidas, como sabéis, tanto en 1960 como posteriormente en el 64, ha dictado resoluciones de descolonización. Es la única colonia que queda en Europa. Sí. Y por lo tanto, lo que hacía Naciones Unidas era decirle, oiga, ambos son territorios amigos, territorios europeos, por favor, pónganse de acuerdo porque no puede ser que en pleno, ahora digamos, siglo XXI, pues todavía tengamos una colonia, ¿no? Lo cierto es que hay que reconocer, es estratégico y luego ellos han ido poco a poco, pues vamos a darles un estatuto, vamos a dejarles votar, vamos a hacer, para que poco a poco, pues de alguna manera se vaya consolidando un pensamiento en contra de dejar de ser colonia británica. En 1938, ¿cómo estamos nosotros? Pues enfangados, ¿no? Vamos en plena guerra civil. Y entonces ahí, ¿qué aprovechan? Bueno, pues aprovechan para hacer un aeródromo. ¿Y qué nos dicen? Que también era por razones de emergencia, por si las aeronaves tenían que aterrizar en una situación de emergencia en plena guerra civil, pues vamos a hacer un aeródromo. El aeródromo hoy es el aeropuerto, también, por supuesto, en territorio, en suelo. ¿En qué tipo de suelo? Pues por supuesto, en suelo español. Por lo tanto, la historia, bueno, y luego ya la ampliación, como habéis visto, estas últimas dársenas del puerto, pues son nuevamente una ampliación ganada en un terreno que ya digo, como ni la zona marítima, las aguas continentales, ni el espacio aéreo estaba recogido en el Tratado de Utrecht, pues lógicamente estos son todo ampliaciones que violan el contenido de ese tratado de 1713. Y esta es un poco la historia, por eso decimos piratería, rapiña, se han ido aprovechando siempre de nuestra debilidad. Vamos a ver que está un poquito... Cada avance ha venido
de nuestra propia debilidad. Efectivamente. ¿Y por qué ahora? Porque por ese motivo ha sacado Gustavo, yo creo que con acierto, para que es bueno, ¿no? Aprender todas Ya lo estas creo. cosas. Estamos aprendiendo mucho, yo por lo menos. Bueno, ¿y por qué ahora estamos en una situación, digamos, ventajosa para negociar? Bueno, pues diréis por el Brexit, por el famoso Brexit. ¿Por qué? Si nosotros estamos todos dentro de la Unión Europea, tenemos una serie de compromisos como países de la Unión y digamos que nuestros niveles de exigencia tienen que ser siempre, como no puede ser de otra manera, ni ahora ni después, pero bueno, por la vía diplomática. Pero esa vía diplomática sí que se puede ver alterada si el Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea, porque entonces, ¿qué pasa con Gibraltar? De hecho, ¿cuál es el conflicto que está ahora mismo encima de la mesa? Que no quieren hablar del tema, Claro. porque el 96% de los gibraltareños han votado que quieren seguir en la Unión Europea. No olvidemos, y esto es muy importante, que estamos hablando de un paraíso fiscal. En Gibraltar no tienen los impuestos que hay en España, obviamente, no tienen el IVA, por ejemplo, europeo, no lo tienen. Estamos hablando de que por cada gibraltareño hay más o menos unas 12 empresas, es decir, es como el nivel de empresas, sobre todo de qué tipo de empresas, pues os voy a decir, Qué emprendedores, ¿no? el mayor éxito de Gibraltar son las empresas de juego online, las apuestas online. ¿Por qué se establecen allí las empresas y no en otro sitio? Pues por los impuestos. Si no tengo IVA, si no tengo los impuestos que hay en el resto de España o de Europa, pues bueno, pues estupendo. Por lo tanto, estamos hablando de un paraíso fiscal, estamos hablando de un paraíso a efectos de contrabando de tabaco, contrabando, bueno, pues de estupefacientes, de todo tipo de estupefacientes. Y ellos siempre dicen, pero si somos muy poquito, claro, y aquí proporcionalmente con el resto, digo, sí, claro, y con el resto del mundo seréis una gota en el océano, pero es que esa gota es muy estratégica, muy importante. Lo que hay subterráneo de cara al control de submarinos, túneles, etcétera, también es una realidad. Es decir, ellos han ido en su espíritu expansionista, que ha habido, por desgracia, en la historia muchos locos expansionistas. Expansionista y humanitario. Eso es, ellos han ido cogiendo el terreno. Oye, ¿y no crees que esto se hubiera podido ir solucionando entre españoles e ingleses tomando un poco más de sidra Somarroza? Pues yo es que estoy convencida. Si Yo hubieran creo que eso tomado- es lo que nos ha faltado. Filosóficamente en la vida se lo hubieran tomado un poco más tranquilos. Y si hubiesen puesto escanciar. Hombre, mira, además, sidra Nos hubieran Somarroza ganado porque hubiéramos bebido nosotros más. vienen las botellas, en botellas, con su etiqueta, hace mención al partido del domingo, el Gran Choque, que por cierto, en nuestro programa deportivo, Ronda Deportiva, pues la gente está apostando y nos está diciendo el resultado. Quienes acierten, pues entre todos se hacen un sorteo y les puede tocar, pues fíjese, la botella esta más todo ese lote de sidra. Sidra espumosa, sidra natural, sidra con un toque de limón, sidra con un toque más dulce. En estas navidades es que hay que ir pidiéndola, porque no vale después que vayan ustedes Bueno, a la nos tienda quedamos sin habitual. ella, No, es ¿eh? que no hay. Ah. Pues no, con tiempo, con tiempo, porque esta es la sidra, sí, sidra de manzanas totalmente de De la Cantabria. Cerruca. Y aquí Jesús Gómez, el que hace la sidra, no le echa cualquier cosa, echa siempre lo mejor y todo tiene un porqué. Sidra Somarroza. Mario, sidra Somarroza y arreglaríamos Gibraltar mejor. Seguramente sí. Venga, cuéntanos un poco, ¿qué opinión tienes tú de Gibraltar? Bueno, pues que en la línea que decía Leticia, pues bueno, nos la quieren volver a jugar una vez más, después de siglos, Una vez más. una vez más. Y bueno, en el controvertido este acuerdo de salida del Brexit que se va a aprobar, teóricamente, si no pasa nada extraño, este domingo en la Comisión Europea, pues ese artículo 184 que se han sacado de la manga porque en el primer acuerdo no estaba ese artículo. Y el problema no es lo que dice, es lo que no dice, que no dice nada de Gibraltar. Entonces, el gobierno español y yo creo que todas las fuerzas políticas del arco Ahí parlamentario vamos a ver. español están a una en este tema y no están por la labor de aprobar eso y se amenaza veto. Vamos a ver. No vamos hay a ver. veto. No. No. ¿No crees? No, España Sí, no tiene derecho no, a veto. en Ese este es el caso- problema. En este este caso caso es sí. posible. Sí. En En este este caso caso es sí. posible. No, porque ¿Por no qué? se- no se pide digo por qué. unanimidad. Digo por qué. Porque Otra dicen que co- un por acuerdo tema como el del político, Brexit, por tema políticamente, diplomático. Eso es. Pero No. el veto como veto no se puede utilizar porque el veto no tenemos derecho a Una veto. cosa es lo jurídico Otra cosa y es otra cosa es la diplomacia y materialmente. el tema político. Jorge. Hay una cosa que hay que mencionar en este tema, que es la situación que tiene ahora mismo en Inglaterra
con el tema de la negociación del Brexit con Theresa May. ¿Y cómo está ella? Lo que has dicho tú antes es muy importante. Creo que el 96% de los gibraltareños, el 96 de 34.000 que has dicho que hay, dijeron no. También el 55% de los irlandeses del norte, el 59% de los londinenses y el 62% de los escoceses. El Brexit es rural. Y es cada rural. día que pasa, Theresa May se está encontrando con muchísimos más y más problemas para llevar a cabo toda esta ruptura que desde mi punto de vista no beneficia a nadie y por ende a Inglaterra, ¿no? Hay una cosa que está clara, que yo todavía tengo dudas de que se lleve a cabo. Básicamente porque si no, esto no figuraba en ningún acuerdo, el tema de Gibraltar, igual es porque para dar, digamos, vaselina al acuerdo, para que en cierta manera se pudiera llegar a finiquitar, pues igual merecía la pena no mencionarlo, porque lógicamente crea una controversia que habrá un veto si no se corrige el texto. Pero España no puede seguir dejando que pasen por encima. No, de hecho yo creo que es la oportunidad. Yo también lo La creo. oportunidad que tiene ahora mismo con el tema del Brexit, esta renegociación, es la oportunidad para que yo creo que salga a beneficio primero el pueblo de Gibraltar, en función de que no se quiere ir de Europa y por ende Europa, ¿no? Yo creo que cada vez que está muy bien votar, se ha votado, resulta que pues hubo gente que sí, creo que salió un 52% a favor del Brexit de Inglaterra, pero poco a poco, cuando se han ido poniendo las condiciones encima de la mesa, Hoy no se repetiría nos hemos dado el cuenta resultado de que es perjudicial para los ciudadanos ingleses. La presidenta está muy empeñada, No, porque la no, han cesado pero ya cada vez hay cuántos más- ministros cada han vez ido hay ya, más voces, cuántos ¿no? ministros. ¿No crees que puede haber No, otro referéndum en un referéndum. par de años? Yo es Que lo se que- vaya aguantando y dentro de un par de años. Yo creo que porque esto la se cosa está complicando. alargando un poco la goma y Sí, al sí. final yo creo que lo que se persigue es otro nuevo referéndum. Lo que pasa es que Para hay mucha determinación por parte de la Pero si es que cada vez está más sola, la Theresa May. De cada hecho, vez su está más propio partido le han estado a punto de hacer una moción de censura Sí, sí, y está no han bien. conseguido los votos, Su- pero al límite. Y su equipo de gobierno, Está. que Aquí a mí ministros, cuatro, tres o seis. cuatro. Y, Sí, y ministros, además, de los más Sí, sí. importantes Claro, del entonces- gobierno. Parece una huida hacia adelante, no Sí, lo sí. sé. Lo dicho, hay que tomar un poco más de sidra Somarroza. Habrá que mandárselo a los, Igual le podíamos a los mandar ingleses. a Theresa May. A Teresa, una, sí. Teresa, te vamos a mandar un lote de sidra Somarroza y verás la vida de otra manera. Ella cuando habla a sus votantes o a su ciudadanía, lo deja bien claro. Ella amenaza a España, que va a defender su territorio. O sea, no pone ninguna, lo va a defender, como haya que defenderlo, ¿no? Nosotros yo creo que los españoles lo nadie estamos discute que es haciendo, colonia, lo nadie estamos lo haciendo discute. bien. Además España tampoco pide nada, simplemente pide que cualquier tema de Gibraltar se negocie entre Londres y Madrid. Cuando un líder o una líder de un partido empieza a tener problemas serios dentro de su formación, yo creo que esta señora no lo debe más de 2 años. Entre los problemas que le están surgiendo, los mismos problemas dentro de su Pasa que un propio político en aparato de 2 años partido. puede hacer mucho daño, Gustavo. Ya, pero- Cualquier político en poco tiempo, No, si lo se pueden empeña, hacer, no, lo pueden hacer en si 10 se minutos. empeñan, En pueden 10 hacer minutos mucho pueden daño, hacer ¿eh? Bien. De modo que... Además hay una cosa que me llama mucho la atención con el tema de Gibraltar, que yo creo que mientras que hay una controversia en todo el Estado Nacional con el tema de las autonomías, los territorios, las independencias, yo creo que Gibraltar español lo entienden todos los partidos políticos. Sí, hombre, ahí hay Bueno, y además unanimidad. es que todos, a lo largo de la historia, Gibraltar es todos han español. hecho intentos, O sea, unos en con más cierta fortuna, manera, otros con menos. Hay un consenso nacional en ese aspecto brutal. Sí, hombre, porque es indignante. Yo creo que es un atentado. Luego no olvidéis otra cosa, los ciudadanos de la línea está considerado uno de los pueblos, si no el más pobre de Europa, ya no solo de España, de Europa. Y lo que tienen es el derroche, el La lujo, abundancia. la abundancia, a nada, ¿no? A salto de valla, que ya no hay salto, la valla ya se abre, pero quiero decir que es terrible para la gente tampoco- ver que en su suelo, que donde vivían sus antepasados, resulta que lo ocupan otros que son los ricos y ellos se quedan en una ficticia ciudad, porque la línea como tal Pero pues, tampoco, no tampoco se existía. entiende muy bien, y yo creo que ellos mismos, que la Unión Europea permita un paraíso fiscal dentro de su propio territorio. Se supone que la Unión Europea es la garante de la democracia, Dentro de la del territorio justicia. europeo hay varios Por eso decimos que los paraísos ingleses- fiscales. Lo que pasa es que, claro, ellos es un tema estratégico militar también, es que son muchas cosas. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ver un vídeo de Paco Sierra. Le vemos tranquilamente, nos tomamos una sidruca Somarrozas. A unos les gustará de limón, otros naturales, otros espumosos, bueno, un poco más dulce. Nos vamos a ver el vídeo de Paco y después le comentamos aquí. Venga. Hola amigos. Como cada fin de año,
se inician las negociaciones para los presupuestos generales de Cantabria en el Parlamento. En anteriores ejercicios, el actual Gobierno de Cantabria negoció con todo tipo de combinaciones y de partidos políticos posibles. Pero siempre hubo un factor común: el aumento de año en año del gasto público, el aumento de empresas públicas y la subida de impuestos y de tasas para los ciudadanos. Las negociaciones están abiertas, todo es posible, pero estamos en la encrucijada, en año preelectoral. ¿Podrá haber un cambio en la tendencia de los últimos años o seguirán unos presupuestos como los de años anteriores de continuidad? Las apuestas están abiertas, todo es posible, amigos. Bien, pues todo es posible. Yo antes de seguir me gustaría un recuerdo a Federico Yata Carrera y Manolo Haro, dos monstruos de la comunicación, dos maestros. Nos han dejado en estos días atrás y la verdad que tristece ver cómo personas pues, con esa capacidad de transmitir pues se marchan. Pero bueno, la vida es así, que descansen en paz. Bien, pues Mario, presupuestos de Cantabria. Presupuestos de Cantabria. Bueno, yo creo que por el bien de mi municipio, que ya hemos acordado varias obras para el año que viene, tienen que ser aprobados. Por el de mi municipio y por el de todos los de Cantabria, los 102. Pero bueno, yo creo que sí que se van a aprobar. Yo creo que ya las negociaciones están bastante encaminadas, bien sea con Ciudadanos o bien sea con Podemos. Y yo creo que esta vez no va a haber mucho... Yo creo que sin problema van a salir adelante. Leticia. Bueno, de hecho hoy o ayer ha habido unas manifestaciones por parte del portavoz del PRC que decía que, que a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad por parte del resto de los partidos, pues que se sentaban a hablar de lo que hiciera falta, ¿no? Y encima dijo, bueno, hasta podríamos comentar algo de no subir tanto los impuestos, ¿no? Que es un poco la exigencia que tienen en este momento sobre la mesa. Lo que nos faltaba. Sí, bueno, pero es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Todos los años suben y este año también. Todo lo que nos faltaba. Entonces, bueno, pues es una especie, yo creo que de puesta en escena, precisamente porque tenemos elecciones en ciernes y entonces, pues a veces uno, como, esto lo digo yo que he estado en 2 ocasiones en el gobierno y sé de lo que hablo, a veces uno redacta más de lo que realmente quiere para luego poder quedarse donde realmente quiere, para que los otros les digan qué barbaridad, cómo vas a subir tanto, sube un poco menos. Pero hasta ellos, donde tú querías. Eso es. Bueno, ellos han echado ya sus cuentas y ya saben cuánto más quieren ingresar. Pero lo cierto es que al final no solamente se trata de eso, se trata de qué presupuesto ejecutamos. Los datos de ejecución presupuestaria en muchas materias especialmente sensibles son desastrosos y son también el seguir con un déficit galopante, creando lo que se había contenido en el gasto y nos hemos creído otra vez que somos ricos y no somos conscientes de que la espada de Damocles la tenemos siempre ahí y que hay que gobernar siempre con mesura, siempre con criterio. O sea, realmente uno no puede pasar del blanco al negro, ¿eh? Cuando una de las cosas que más sufrimiento me generó a mí al llegar al gobierno fue el ver que había personas de empresas, sobre todo pequeñas empresas, que venían a cobrar y que cuando llegaban ya habían tenido que echar el cierre, porque no tenían riñón suficiente para aguantar los impagos del gobierno. Esto es un drama. Entonces, volver otra vez a dejar las facturas impagadas, pues igual hay gente que aguanta porque es una gran multinacional y tiene capacidad financiera, pero desde luego los que se les ocurre trabajar con el gobierno y no calculan el riesgo de que de pronto dejen de pagar, pues a veces nos los cargamos, ¿no? Señoras y señores políticos o políticas, solamente decir una cosa, que cuando se gasta mucho, ese dinero viene de algún lado, no es que el dinero no sea de nadie, vienen de pensionistas, vienen de comerciantes, de pequeños empresarios, de trabajadores que le quitan de la nómina. ¿Y saben lo que hacen cuando llegan momentos difíciles? Gastar menos, porque no lo tienen. Si vamos gastando más, nos metemos en un déficit. Y es muy importante recordar que el dinero que ustedes gastan viene del sacrificio de mucha gente, de muchas familias, que se lo quitan de muchos sitios para poder subsistir, para poder comer, para poder pagar la calefacción cada mes de invierno. Y eso es muy duro. Por lo tanto, vamos a pensar un poquito. No solamente es subir impuestos, porque eso es lo más fácil, subir impuestos. Y cuanto más subamos los impuestos, más dificultades lo va a pasar la gente. Especialmente, ¿saben quiénes? La gente con un poder adquisitivo más bajo. Los trabajadores
como digo, los pensionistas y los pequeños comerciantes. Por eso se lo digo a todos los partidos políticos. Vamos a discurrir un poquito y vamos a hacer un esfuerzo. Hay que gastar menos, porque muchas veces se gastan en cosas que no son necesarias. Y, paradójicamente, las que son necesarias es donde no se está gastando. Diga usted. No estoy para nada de acuerdo, no en la forma, en el fondo, porque lo que tiene que hacer un gobierno yo creo que es de redistribuir la riqueza. Y no se trata de subir los impuestos, como dices, es a quién se le suben o a quién se le bajan los impuestos. Hay que subir los impuestos o mantener los impuestos a las rentas más altas, a quien más pueden pagar, y redistribuir la riqueza para los que peor lo están pasando, y sobre todo en una situación de crisis como hemos tenido hasta ahora y como todavía tenemos, no tanto como hace unos años, pero se trata la palabra es redistribuir la riqueza, si no, ¿un gobierno para qué está? Sí, Mario, pero Eso nos el que nos más equipara pague, a todos en la miseria, el que ese más, planteamiento. que más pague, que más tiene. Quien más pague, eso quien más queda tiene. bien, eso En queda eso bien. estoy de Y acuerdo repartir contigo, la riqueza. pero a partir de ahí ya no tanto. El kit está en cómo Pero a y partir dónde de ahí está ya no y tanto. dónde está la línea roja. Un segundo ya me Pero callo en toda la tertulia. Pues en principio en los impuestos en los que se tocan. Por ejemplo, yo cuando decidimos subir la factura de la luz, pues igual a Ana Patricia Botín igual no le afecta igual que a mí. No miran ni los recibos. O el gasoil, que es de uso diario, que como mínimo le pagamos 2 veces en la gasolinera. hay gente que le no pagamos puede cambiar el coche. y cuando vas a comprar Pero cualquier hay otro cosa al muy- supermercado, hay otro que tipo de también te impuestos, repercute. hay otro tipo de impuestos que sí que tienen que pagar los que más tienen más. Ya, pero- porque son los que más capacidad tienen para que el gobierno luego Pero tenga resulta que nos estamos frotando las manos porque ya estamos calculando los impuestos que vamos a recibir del gasoil y que vamos a recibir. eso por qué es? Claro, Porque porque nos es porque pagan somos todos, la porque mayoría. somos la mayoría, Y la porque si mayoría no somos ricos. Entonces, Pues mira, ¿a quién pues los datos- le subimos los es que no impuestos? estoy A la en absoluto de mayoría acuerdo, que no son porque ricos. los datos que salen después de la crisis de los organismos internacionales es que lo que se ha eliminado prácticamente es la clase media. ¿de qué Entonces, estamos esas hablando, políticas Mario? de austeridad que los partidos de derechas que han gobernado, o el Partido Popular que ha gobernado este país en los últimos Pero años, si a mí perdona que te corte, me parece muy bien que haya que subir No han ido a ningún lado. determinados impuestos y a empresas, a grandes empresas que tienen esa capacidad, pero no es eso lo que estamos haciendo, por lo menos no hasta ahora. No es lo que estamos haciendo. Estamos grabando a y las estamos clases grabando impuestos que son A las tremendamente clases medias. injustos. Y Porque precisamente cuando por eso hablamos han del IVA, desaparecido prácticamente. vamos a hablar, ¿qué IVA hemos bajado? El del cine. Hemos bajado el del cine, ¿no? Que no hemos tocado nada más, que bueno, que estará muy bien, pero lo único que hemos hecho es bajar el IVA del cine y todo lo demás lo hemos subido. Y eso no puede ser, eso no es redistribuir al revés. la riqueza, Lo Mario. paga el rico, Eso el pobre y entorpecer, porque no tú... pretendas que en 4 meses se haga lo que se ha destruido en 7 años. No, que estamos hablando, hombre, vamos a ver, eso se sube de un plumazo, ¿eh? Cuando tú decides Yo subir el puedo gasoil hablar. o decides subir 15 céntimos Moderador, en hay enero... Bueno, perdón. Sí. No, bueno, después vamos rápido. Yo voy a ser muy breve en este diálogo. Cuando hablamos de impuestos no nos debemos desviar a lo que pasa a nivel nacional. Estamos hablando de la comunidad autónoma de Cantabria. Sí, pero es uno más. Y yo Es que es uno voy a más y al decir final una- la gente tiene una cartera, no tiene dos para Pero pagar a Madrid, para hay una pagar cosa- a Santander. Hay una cosa que por lo menos una persona en esta mesa, que trabaja en el gobierno de Cantabria, que es Leticia, sabe perfectamente cuál es la situación real, lo que entra, lo que sale y dónde va y dónde viene de lo que hay en esta santa casa que es la comunidad autónoma de Cantabria. No nos olvidemos nunca que los que han gobernado Cantabria llevan gobernando ahora, llevan 15 o 20 años. Y no nos olvidamos nunca que recientemente en un programa de televisión han tenido que sacar los colores a nuestro presidente porque en muchas otras comunidades autónomas ya están bajando los impuestos. A mí no me parece ninguna novedad que venga ningún partido político a decir que a la hora de negociar los presupuestos, que no lo sufra, como ha dicho Gus, los cántabros. Porque ya bastante penoso es ver irse a gente y no venir a nadie, como para que encima que nos quedemos aquí tengamos que pagar los desvaríos de la mala gestión de los políticos que están gobernando Cantabria. Solo puedo decir eso. Y luego hay otra realidad, ¿no? Que es un poco la demagogia clásica de decir, vamos, Robin Hood, ¿no? Vamos a robar a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Cuál es la realidad? A robar, no. ¿Cuál es la realidad? Metafóricamente. No, pero es el concepto Robin Ya. Hood, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Mirad, el que realmente tiene el dinero suficiente
para estar asesorado y que le digan, ¿qué estamos viendo en el gobierno? A que todos o muchos Todos. han comprado las casas a través De de sociedades, sociedades. a que todos los que estamos aquí hemos Claro. comprado y hemos pagado el 16, el no sé qué y tal. Bueno, pues ellos, los que saben, los que tienen, los que están mejor asesorados, utilizan otras fórmulas legales de tal manera que cuando se dice, ¿no? o Revilla, hubo una época que decía, es que lo que hay que perseguir es el fraude fiscal, y yo decía, qué bonito, pero pon 100 inspectores más, que de momento no los han puesto, y no vayas a buscar al pequeño defraudador, vete a buscar a todos esos grandes que estamos diciendo que generan un entramado empresarial que les permite evadir el cobro de impuestos. Pero si luego hacemos una Pero la amnistía realidad, fiscal, ¿de qué ¿cuál estamos es? hablando? La realidad, ¿cuál es? Que cuando subimos los impuestos, porque sabemos que eso es lo fijo, es cogiendo la nómina a los asalariados, Ni más, señoras ni y más. señores. Ni O más, sea, ni más. ¿a quiénes nos están subiendo los impuestos? Pues a los que tenemos una Y nómina. además, Leticia, en productos de básica necesidad. Eso es. O sea, es que tú la electricidad no puedes prescindir de la... Yo puedo prescindir igual de, yo qué sé, de irme de vacaciones X años, ¿no? Pero de la luz de casa no. Ni de la calefacción, ni del Del gasoil, agua, porque ni es tu tantas medio de cosas que han transporte para ir a subido. tu trabajo. Claro. Entonces, tocar eso sí que es tremendo. Para mí es tremendamente injusto. Pero es la realidad que tenemos. Porque yo pago el mismo al gasoil igual que a Amancio Ortega, al mismo precio. Pero es que hay muchos Y más. eso es muy injusto. Hay muchísimas Entonces tasas y ahí es muchísimos donde impuestos Eso que, sin se contar que con podemos el hablar. suicidio demográfico, que también es otra cuestión que tenemos Pero encima de la puedes mesa. Cantabria. explicar la amnistía fiscal, porque está contradiciéndose Sí, todo lo que has mira, dicho hasta la ahora. amnistía fiscal fue una pretensión de emerger dinero negro, sobre todo de dinero, vamos a ver, perdón, no negro, dinero que estaba fuera de Fuera de España. España, Y de decir, miren ustedes, vamos a poner unas fechas, vamos a poner nada, si ese dinero vuelve, pues efectivamente te contará con unos beneficios por el hecho de haberlo traído. Estamos hablando Malo de bien, amnistía malo fiscal bien. del gobierno Ojo, de, ha habido en todos. de Rajoy No, o de perdonad, Felipe González. Es que ha habido en todos. De todas formas, Perdonad, es Yo que ha habido en todos. No conozco a nadie que le haya, que Hacienda le haya amnistiado, de verdad. No, yo tampoco. Es como una Yo ensoñación, tampoco. ¿sabes? Es como dicen, no, es como al toro. Dicen, Creo que no, hay una lista, han ¿eh? indultado Creo a que un toro. hay Yo una nunca he visto que hayan indultado ningún toro, nunca lo he Es visto. que hay muchos Y esto ¿sabes es por qué? igual, digo, pero... ¿Sabes por qué? pero Porque ¿cuántas- precisamente ha ¿cuántas amnistiado a pequeñas los de arriba. empresas, claro, cuántas A los que pequeñas pueden empresas, pagar. cuántos autónomos deben 200.000 euros a Hacienda, tienen 50 años y no van a poder Y no van a retomar su poder vida? retomarla. Y nadie Así les es. amnistía, Así nadie se acuerda de ellos. Así Y eso lo enlazo, eso que acabo de decir, lo enlazo con lo que ha dicho antes Gustavo, de quién paga sus impuestos, el que paga la calefacción, el jubilado, el pensionista. Y lo enlazo con eso, esas amnistías, ¿a quién? ¿Y por qué no amnistiamos a alguien que quiere salir, que es emprendedor, que la crisis le ha partido su empresa y a ese no le amnistía a nadie? No, usted Yo me no refería en puede la Cámara tener- a todas las formaciones Bien. políticas. A todas. Y He yo- echado un y- rapapolvo y yo- a todas. y yo A también, todas. Y yo también Y además quiero lo vamos a romper una perseguir. lanza por ese pequeño empresario que le ha roto la vida esta crisis Sí, y sí, que sí. nadie se acuerda de él. Y le dice, no, usted no puede tener ni los zapatos a su nombre, porque en el momento que tiene aquí esta deuda con la Seguridad Social o con Hacienda, y se lo quitamos todo. En cuanto te Hay retrasas, muchas personas 20% así. más. Sí, Yo, sí. yo quería decir una cosa. Eso llega y- rápido, claro, esa y carta llega lo- rápido. es en perjuicio un poco de Julio. De Mario. De Mario. Algo Julio. Mario, sí, me ha dado con Julio, perdona, Mario. No, la cosa es... Bueno, es que julio es lo de la fiesta de vuestro pueblo. El 28. No, se me dan muy mal los nombres, la verdad. Generacionalmente, digamos que me preocupa bastante que los políticos en activo eleven el debate a la falta de suficiencia presupuestaria, económica, políticas económicas, para que lo eleven el debate a ese debate mánido que tenemos a nivel nacional de repartir la riqueza. Yo creo que todos vivimos en Cantabria. Somos una generación que, por suerte, vivimos aquí, pero por desgracia cada día somos menos gente joven que están metidos en política. Y la gente que es política y que es gente joven y que está en partidos políticos y que son jóvenes, son los que tienen la responsabilidad de que esta comunidad autónoma el día de mañana está bien gestionada. Negar la evidencia y negar la mayor de que el presupuesto de esta comunidad autónoma es deficitario en un 20% año tras año, y negar la evidencia de que hay que bajar los impuestos a los pocos que quedamos siendo tan joven no es bueno. Yo lo digo aquí. Es que tú a todos los generalizas. políticos. Yo no he dicho que haya que bajar los estoy impuestos. concretando. Digo que se puede bajar los impuestos a cierto sector de la población y subir los impuestos a cierto sector de la Pero población. estamos haciendo lo contrario, Mario. Claro, Yo te pero la estoy realidad diciendo, de los presupuestos yo no te es estoy esa. diciendo lo que opino Eso, pero bueno, yo personalmente. pero yo, mi percepción es que estamos haciendo lo igual contrario. que los que tenemos responsabilidades
por lo menos tú y yo, Emilio, Sí, sí. A nivel local. a nivel local, en ayuntamientos, también hay impuestos y también hay tasas que se pueden subir, que se pueden bajar. Entonces, bajar el IBI en sí mismo es bueno o es malo. Claro, teniendo en cuenta que nosotros dos pagamos IBI en nuestros municipios, bueno, nosotros 4, todo Dios paga IBI. Sí, ¿Es bueno o es malo? Depende. 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 Depende cuánto. Hay tramos, claro. Y hay tramos Depende. ¿Por qué? Porque depende de si eso va a crear un perjuicio al ayuntamiento, a la regla de gasto, a todo, Sí, a todo ¿no? esto. Y a la hora de acometer servicios que después tienes que Y garantizar. el impuesto de Claro, sucesiones, lo que no... Y el de patrimonio. básicamente patrimonio, porque sí, vamos a claro. heredar algo igual. Pagar los impuestos a veces 2 veces. No, pero yo a donde quiero llegar es, yo soy enemigo de la presión fiscal que vaya subiendo, porque yo creo que el también. dinero tiene que estar en el ciudadano. Tiene que Para haber- que cree riqueza, Eso para se que llama, contrate, eso se llama para que ideología. se Pero eso, mueva, eso se es llama una, liberalismo. pero eso Bueno, es una balanza difícil eso- de equilibrar. Sí, ¿eh? pero vamos Porque, a intentar. o sea, la vida sin los impuestos países que bajan es un impuestos. sueño. Mira, Por eso Hungría, pongo un ejemplo. Hungría. Hungría no es ejemplo de nada hoy en día. Bueno, de absolutamente vamos nada. a hablar en. Bueno, es un país democrático. Bueno, El que no es ejemplo es. Hungría no. Es Venezuela. El presidente, o Cuba, el presidente de Hungría es de todo menos democrático. Bueno, pero ahora ha Vale. salido democráticamente, sin una manipulación. Ya, Pero bueno, por ejemplo, un país que hace 10 años estaba prácticamente en la ruina. Ha bajado impuestos. Las empresas empiezan a elegir aquel país. Claro. El Ponemos dinero empieza Las a empresas, buscar aquel país para las invertir. multinacionales. Te pongo otro Bueno, ejemplo. las que hoy vienen y mañana se van. Es que aquí Gustavo. no vienen ninguna, ni las grandes No, ni de las aquí se pequeñas. van. ¿Y por qué no Bueno, pones otro ejemplo? aquí se va. Y de aquí se van por el tema, una de las cosas, la presión por el tema te del pongo otros precio de la ejemplos. luz. Dime, Mario. Te pongo otros 2 ejemplos. Portugal. la falta de energía. Lo Claro. hemos dicho en este mismo programa hace 3 o 4 programas. Portugal era un país intervenido hace una legislatura, hace 4 años, por la Unión Europea, como fue Grecia más o menos al mismo tiempo e incluso Italia, y hoy en día, fijaros cómo ha subido, y no con políticas como las que vosotros estáis comentando. Y luego, países como los países nórdicos, como Suecia, la mayor presión fiscal de la historia se produjo en los años 70, con Olof Palme como primer ministro sueco. Y tuvieron que quitarla. No tuvieron que quitarla, no, tuvieron que cargarse al primer ministro sueco. No, económicamente Perdón. tuvieron que quitarla porque llegó un momento que el sueco se preguntaba hundió. si merecía la pena trabajar. Había muchas en el empresas que momento cerraban que- 6 meses, Yo- trabajaban solo yo- 6 Bueno, meses. yo creo que se van a aprobar los presupuestos. Y que, van Era la a, pregunta. y que van a bajar los impuestos. Yo creo que He se van a interrumpido a aprobar, Mario, me gustaría que No, pudiera no. seguir. se van a hablando. aprobar los presupuestos porque, como decía Leticia, se va El a margen. redactar La- lo suficientemente bien Sigo. para que... Vamos a dejar a Mario, que por mi culpa no has pero podido. sí, que sí. En Suecia, lo que no se puede hacer es, como se hace aquí muchas veces, se suben los impuestos, pero no se dan mayores servicios. Claro, Ese es el problema. claro. Ese es el Es que verdadero esa- problema. esa es la balanza si en garantizada. Suecia había muchos impuestos, pero la mayor parte de los servicios eran gratuitos, no gratuitos porque ya lo habían pagado vía impuestos los ciudadanos, pues la gente no se quejaba. El problema es aquí, muchas veces, subimos las tasas, subimos los impuestos y luego tenemos el mismo servicio o incluso menos, incluso hay recortes. Esa es la problemática. No, yo creo que el problema, lo que cabrea a la gente no es que gastemos el dinero de los recursos públicos en sanidad, ni en educación, ni en policía, no, yo creo que no es eso. Yo creo que, y esto es un tema muy delicado, lo que le cabrea a la gente es que, y voy a hablar de alguien muy próximo a mí, es que a alguien le diagnostiquen un cáncer de colon, tenga 30 años cotizados, con 2 hijos y le den 500 euros de jubilación. Eso es lo que cabrea a la gente. Después de llevar toda la vida cotizando, vaya con el problema que tiene y le digan, no, le corresponde 520 para ser exacto. Y voy a decir esto, y lo voy a poner en blanco así sobre negro para que todos nos quedemos un poco tal. Al primero que se baja de una barca, venga de donde venga, le damos 400. ¿Merece la pena pagar? ¿Merece la pena pagar? Esa es la Yo creo que pregunta. la mayoría de la sociedad ya Esa es la pregunta. Entonces, cuando empezamos a decir, esto no es inacabable, los recursos no son inacabables, ningún recurso es inacabable, ninguno. Entonces, tenemos que empezar a poner ciertos límites. Tú no le puedes dejar a alguien con 520 euros y 50 años. No le puedes dejar eso. Absolutamente de acuerdo. Claro, Claro, entonces, lógico. pero por otro lado vemos que hay una abundancia y una hipocresía, una generosidad hipócrita, bajo mi punto de vista, y de postureo, que nos está abocando al despeñadero. Yo así lo veo, de verdad. Pero tú ves abundancia y despilfarro Sí. generalizado. A la hora de conceder ciertas cosas, sí, muchas.
recursos, a veces recursos Porque no yo ilimitados, pero comparado con hace unos con mucha años, la ligereza. administración, Con mucha ligereza. Y no hablo de nivel local, Mario, porque yo a nivel local me ha tocado gestionar lo que me ha tocado. En unos años los peores de la crisis me han tocado a mí, que ha sido la legislatura de 2011, que ha sido, bueno, pues, económicamente horrorosa, ¿no? Pero bueno, la gestionamos a nivel local es distinto, porque a nivel local nos conocemos y yo no hablo con un ciudadano, hablo con Mario o hablo con Leticia, porque los conozco desde nacimiento, ¿no? Como tú. Pero a nivel general, ¿no? Esas políticas de esa hipocresía, ese postureo. Claro, hombre, que tú tienes que proteger primero a los tuyos, a los que llevan toda la vida cotizando aquí y han cotizado sus padres y sus abuelos. Y decir, pero bueno, yo estoy ahora que me tienen que operar el miércoles, he ido a la Seguridad Social y me han hecho una valoración y me dan 520 euros con 2 hijos. Pero es que en eso no creo que haya ninguno de los 5 personas que estamos en la mesa que no esté de acuerdo contigo. Ya, pero es que eso está pasando, Mario. Pero que es que yo creo que y lo mismo que está pasando eso, no también todos somos conscientes de que hay personas que tienen la desgracia, la vulnerabilidad de venir de sitios que son un auténtico desastre y les estamos poniendo nosotros la situación del mismo que... Y eso no puede ser. Tú no le puedes dar el mismo derecho al que paga que al que no paga. No le puedes dar, no le puedes igualar de esa manera. Porque entonces, ¿qué hacemos? Todos unos miserables, todos una pena. Pues no, nos igualamos todos por abajo. No puede ser. Y eso genera... ¿Sabes qué genera eso? Radicalización genera. Eso genera que Vox va a tener representación en el Parlamento. Eso genera. Tanto, lo mismo que la extrema izquierda. Eso genera. Eso que estamos hablando, que la gente habla en el bar tomando un café, que te comentan ese problema porque, joder, eres Emilio y eres de Cartes y yo soy del pueblo de al lado. Y no, joder, macho, tengo este problema, que he estado tal. Y te dicen eso, 520 euros. Como también te dicen que vas a la farmacia y gracias a los recortes, pues ya, por ejemplo, mis abuelos con 90 años ya no podían con unas pensiones mínimas porque llevan 30 años jubilados, lógicamente, desde los 60 años, ya los medicamentos tenían que pagar parte, cuando tú sabes que con 90 años pues tenían un carrao de medicamentos, como todas las personas de esa edad. Eso es lo que no se puede permitir. Y para eso, pues eso. Proporcional a la pensión que gana. Por eso tienes que dar tu tarjeta. Relativamente. Pero es que lo explica muy bien Emilio. Es que el problema es que el dinero no sale en los árboles, que es una pena. No sé cómo el problema es que no es infinito. El problema es que no se puede hacer eso mientras se hace una amnistía fiscal a los que pueden. El problema es que no se puede ser hipócrita. La demagogia está muy bien, pero la realidad... La hipocresía es lo peor. Sí, la demagogia está bien, pero te digo, ¿la realidad cuál es? Mira, los efectos llamadas en materia, por ejemplo, de inmigración, ¿qué es lo que engordan? Engordan a las mafias. Porque yo lo he dicho alguna vez en esta mesa. Hay mucha gente esperando en esos países a salir de una manera legal, es decir, a intentar salir, no echándose al mar a través de una mafia de no sé qué, sino salir de una forma legal. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente el problema lo tenemos en que tú haces de tu territorio un territorio donde llamas a que eso suceda, porque proyectas una imagen de todo el que venga va a tener de todo, que luego es falso, porque claro, porque no sale las cuentas, porque se cae. Y al final estás haciendo un favor a los malotes, que son las mafias, ¿sabes? Entonces, es que hay un continente que se desplaza, porque no es un país en guerra, es un continente entero que se desplaza. Unos por la guerra, otros por la miseria, otros por muchas cosas. Entonces, claro, pretender ser nosotros salvadores o Quijotes una vez más es muy complicado. Es muy complicado. También, y mandar ahí yo también tendría... Nos hemos ido del debate, ese no era el debate. Totalmente. Bueno, a mí no se me ha respondido por lo de los medicamentos, pero bueno. Pero también os digo una cosa, y con respecto a eso, tener un poco de memoria y de cuando nuestros abuelos, yo soy el más joven de esta mesa, cuando los abuelos tenían que ir a otros países y no les trataban como basura. Yo tengo tíos en Sudamérica, en Chile y... Pero aquí no estamos hablando de tratar como basura, ¿eh? No iban a Francia. Fíjate si tenemos memoria, que yo tengo muchos hermanos, mi hermano está afuera. Y en Cantabria y Asturias. Cuando iban a Alemania, Holanda, Francia, otros sitios a trabajar, iban con unos permisos y iban con una... Algunos, Gustavo, por favor. Algunos, evidentemente no, la gran mayoría. Yo tengo familia emigrante y ya te digo, están en Latinoamérica y bueno, pues llevan allí todas ya generaciones. Bien, nos vamos a la publicidad, nos vamos a tomar una San Luca Somarroza y volvemos a Granada. Vamos a coger un par de minutos. Con tantas ideas.